Hola amigos y amigas, bienvenidos a Zapata. El día de hoy el Banco Mundial amenazó al gobierno de López Obrador expresando que la economía mexicana crecerá en 1.7%, reduciéndola a lo antes estimado de un 0.9%. Y otra vez son estos organismos internacionales que van en contra del gobierno de López Obrador y van en contra de la cuarta transformación. Ya lo habían hecho las calificadoras Fitch, Standard & Poor's y Moody's. Y es que el deseo de estos organismos internacionales es tanto de querer atacar, de querer descalificar y de querer intentar derrumbar al gobierno de López Obrador, que hacen cualquier cosa y no se pueden pasar ninguna oportunidad de hacerlo. Y veamos la nota que dice. El economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Beck, espera que los países de América Latina desarrollen redes de protección social para apoyar a la población más pobre y vulnerable. Y de hecho eso es lo que está haciendo el gobierno de López Obrador con sus programas sociales. El Banco Mundial recortó este jueves hasta el 0.9% las previsiones de crecimiento económico para América Latina en 2009, principalmente por el desarrollo débil o negativo en Brasil, México y Argentina y el trágico colapso de Venezuela. Hace 6 meses, las previsiones del organismo multilateral para la región eran de una expansión del 1.6% para este año, una cifra que ya había sido rebajada ampliamente en el pronóstico anterior. En general, para Latinoamérica las previsiones no son realmente buenas, señala este director del Banco Mundial aquí en Latinoamérica. Y sobre Argentina dice, por países, Argentina comienza 2009 inmersa en una severa recesión y el Banco Mundial proyecta que su PIB caerá en 1.3 puntos este año, tras una contracción del 2.5% en 2018. La economía de Brasil, que cabe destacar que es una economía de derecha, de un militar de la derecha reaccionaria de Brasil que encarceló a Lula da Silva. La economía de Brasil, que se contrajo fuertemente en 2015 y 2016 y luego recobró su crecimiento positivo en 2017, avanzará un 2.2% en 2019 de acuerdo a las previsiones del Banco Mundial. Ya están viendo la línea por dónde va el asunto. El gobierno de López Obrador ha mostrado interés y ha mostrado una capacidad de lanzar más programas sociales para los adultos mayores, para los jóvenes. En cambio, la proyección es mucho mejor que el gobierno de Bolsonaro de Brasil, en cuanto a que sin embargo pues se ve la línea claramente por donde va este organismo internacional, Banco Mundial. Y dice, por su parte, ha empezado el año con un crecimiento modesto pero estable, por lo que el organismo con sede en Washington proyecta un crecimiento del 1.7%. ¿Se fijan el equilibrio la diferencia entre México y Brasil? Mientras que en Bolsonaro recorta derechos sociales, recorta el salario y tiene una mejor proyección, según el Banco Mundial, que lo que ha hecho López Obrador hasta ahora. Y sobre Venezuela, dice, sigue preocupando profundamente a la institución multilateral, que cree que ese país está sufriendo la peor crisis en la historia moderna de la región. O sea, me parece que Argentina es la que está sufriendo la peor crisis. Sí está sufriendo crisis Venezuela, pero Argentina se lo lleva de calle en cuanto a la recesión y en cuanto a la grave crisis que está sufriendo Argentina. López Obrador ya se había enfrentado a estos organismos internacionales antes, que tratan de descalificarlo, de atacarlo,
de decir que su gobierno tendrá una proyección muy baja en cuanto a la economía y que va a fracasar prácticamente lo que han repetido la derecha prianista. Y veamos esta nota. Ya nos rifa la agenda de organismos internacionales, decía López Obrador, recordemos. Critica que las reformas estructurales dictadas por organismos internacionales y el extranjero no tuvieron buenos resultados. Y es cierto, si uno se va a Argentina, por ejemplo, que está, como ya lo habíamos señalado, está viviendo una gran crisis, hay muchos despidos, está arriba del 30% la pobreza, y es gracias a estos organismos, gracias al Fondo Monetario Internacional que hizo un préstamo al gobierno de Argentina, al gobierno de Macri, y que estos préstamos se hacen con ciertas condiciones, con condiciones que inhumanas, condiciones que la reducción de los derechos sociales, del salario, de los derechos laborales, etcétera. Y el presidente López Obrador afirmó que la agenda de organismos internacionales con la que se impusieron las reformas estructurales ya no rifa para el nuevo gobierno. Eso ya no rifa, la agenda ya es nuestra. No nos van a imponer la agenda desde el extranjero. En conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo Federal criticó este viernes que las reformas estructurales dictadas por organismos internacionales y el extranjero no tuvieron buenos resultados. Y vemos muchos ejemplos. Si retornamos al libro de un economista canadiense, Michel Chossudovsky, este canadiense desmiente estos organismos, la labor de estos organismos internacionales, y escribe un libro que se llama La globalización y el nuevo orden mundial, en el cual nos dice esto: en la antigua Unión Soviética, y como resultado de la medicina económica administrada por el Fondo Monetario Internacional, a partir de 1992, el deterioro económico ha rebasado la caída de la producción ocurrida en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, tras la ocupación alemana de Bielorrusia y partes de Ucrania en 1941 y el bombardeo intenso de la infraestructura industrial soviética. De una situación de empleo y relativa estabilidad de los precios durante los 70 y los 80, la inflación se ha disparado. Las ganancias reales y el empleo se han desplomado y los programas de salud se han esfumado. Y también nos dice: este panorama se repite en Europa Oriental y en los Balcanes, donde las economías nacionales han caído una tras otra. Los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, y en las repúblicas caucásicas Armenia y Azerbaiyán, el producto industrial bajó un 65%. En Bulgaria, en 1997, las jubilaciones se redujeron a $2 al mes. El Banco Mundial admitió que el 90% de los búlgaros viven por debajo de la línea de la pobreza definida por él mismo, con $4 al día. Como no pueden pagar electricidad, agua ni transportes, numerosos grupos de Europa Oriental y los Balcanes han quedado brutalmente marginados de la edad moderna. Y el deceso de los tigres asiáticos. En el este del Asia, la crisis financiera de 1997, marcada por las embestidas de especuladores en contra de las divisas nacionales, contribuyó en gran medida al deceso de los llamados tigres asiáticos: Indonesia, Tailandia y Corea del Sur. Los convenios de rescate impuestos inmediatamente después del quebrantamiento financiero llevaron prácticamente de la noche a la mañana a una abrupta caída de los estándares de vida. En Corea del Sur, luego de la mediación del Fondo Monetario Internacional otra vez, a la que se llegó después de consultas de alto nivel con los grandes bancos internacionales, se cerraron diariamente en promedio más de 200 compañías, 4.000 trabajadores por día perdieron el empleo y fueron lanzados a la calle.
Algo similar sucedió en Argentina en la crisis de 2001. Mientras tanto, en Indonesia, en medio de violentas manifestaciones callejeras, los salarios en los talleres de mano de obra barata de la zona de producción para exportación cayeron de 40 a 20 dólares al mes. Y el Fondo Monetario Internacional insistió en la desindexación de los salarios como medio de mitigar las presiones inflacionarias. En China, debido a la privatización y quiebra forzada de miles de empresas estatales, hay 35 millones de trabajadores que son candidatos a quedarse sin empleo. A finales de los 90 se calculaba que había un exceso de cerca de 130 millones de trabajadores en las zonas rurales de ese país. Irónicamente, el Banco Mundial predijo que con la adopción de las reformas del mercado libre, la pobreza en China descendería a 2.7% en el año 2000. Si vemos el actuar de estos organismos internacionales, no es del todo correcto, de todo a favor del desarrollo y crecimiento económico de los países. Simplemente funcionan como extensiones de brazos del imperio estadounidense,